Muy buenas tardes a todos, estamos aquí en otro ejercicio más para máquinas eléctricas 1, en el cual estamos con el segundo ejercicio de transformadores monofásicos conectados en paralelo, en el cual tenemos estos dos transformadores en los cuales tenemos los mismos datos para los dos. ¿Y qué se nos pide calcular? Pues en el primero se nos pide calcular los parámetros del circuito equivalente para cada transformador, en el apartado B la tensión en el secundario, trabajando en vacío, y C, reparto de las corrientes, sabiendo que la corriente de línea que demanda la carga es 50 y de argumento menos 36,8 grados amperios. Empezamos con el primer apartado, que son los circuitos equivalentes. Entonces empezamos con el trafo A, en el cual la relación de transformación de ambos transformadores es absolutamente igual. Por tanto, U1N respecto U2N, como son monofásicos no hay que ver si están en estrella o en triángulo. Estos son 12.000 voltios respecto a 400 voltios, que te da una relación de transformación de 30. A partir de la definición de potencia aparente sabemos que es la tensión 2 nominal por I2 nominal. Por tanto, conociendo esto y esto, podemos despejar perfectamente la corriente. I2N corresponde a SN respecto a U2N, es decir, corresponde a 10.000 entre 400, que son 25 amperios. Vale. RCC A partir de la potencia para una carga, es decir, R por I al cuadrado. RCC corresponde con la potencia de cortocircuito entre I al cuadrado de cortocircuito en A, que son 250 vatios entre los 25 amperios al cuadrado, que da una resistencia de 0,4 ohmios. Ya sabemos una de las dos componentes de la impedancia del transformador A. Por tanto, para sacar la otra, partiremos del dato de pérdidas de tensión en cortocircuito. Por tanto, la impedancia de cortocircuito de A por la corriente 1 nominal entre tensión 1 nominal. Por tanto, podemos despejar la impedancia de cortocircuito del transformador A. ZCCA es ECCA por U1N entre I1N por 100, que sustituimos los valores, son 4 por 1200 por 12.000, perdón, entre la corriente nominal, que son 0,83 por 100, que nos da 578,31 referido al primario. Por tanto, ZCCA', si la refieres al secundario, son 578,31 entre 30 al cuadrado, es decir, 0,64 ohmios referido al secundario. Es decir, justo el proceso al revés. En vez de multiplicar por la relación de transformación al cuadrado, dividimos por ahí. Por tanto, ya conociendo ZCC, pues haciendo uso del triángulo de impedancias que ya recordamos en el ejercicio de ayer también, R, JX, Z y Phi, pues conociendo Z y R, pues conocer X, que es en este caso. Por tanto, X, CCA corresponde con ZCC al cuadrado menos RCCA al cuadrado, que nos da 0,5. El argumento de phi-cc corresponde con el arco tangente de 0,5 entre 0,4, que nos da un ángulo phi-cc de 51,34 grados. Haciendo recapitulación de ZCCA, que es 0,4 más 0,5 J ohmios. Ya tenemos calculada la primera impedancia de cortocircuito del transformador A, pero nos falta hacer absolutamente lo mismo para el transformador B. Por tanto, vamos a realizar estas segundas cuentas más rápido, ya que son absolutamente lo mismo que los otros, pero variando los valores. Por tanto, I1N es SN entre U1N, es decir, 15.000 voltios entre 12.000, es 1,25 amperios. RCCB es
PCCB entre I cuadrado CCB, es decir, 220 entre 37,5 al cuadrado, que es 0,56. Bueno, de CCDB se despeja la fórmula de ZCCB, que es ECCB por U1N entre I1N por 100, que nos da 480. Esto es referido al primario. Si lo referimos al secundario, ZCCB' es 480 entre la relación de transformación al cuadrado, que son 30 al cuadrado, que es 0,53. Esto es referido al secundario. Por tanto, ya conocemos esto, podemos despejar XTCB. XTCB es 0,53 al cuadrado menos 0,156 al cuadrado, que es 0,51. Por tanto, ZCCB simplemente corresponde con RCC más JXTC. Todo esto son del trafo B, que es 0,1153 más 0,51 J ohmios. Pasamos al apartado B, en el cual correspondía al cálculo de U2, si no recuerdo mal. Planteamos primero el circuito equivalente rápido. Tenemos aquí ZCCA del transformador A en paralelo, aquí el paralelo del transformador B, que aquí entra la corriente 1, aquí entra la tensión 1, por aquí sale I2' y por aquí cae U2' respecto a esto. Por tanto, sabiendo que U1 son 11,8 kilovoltios, tenemos que aplicar la fórmula de U2' menos U1 es ZCC equivalente por I2'. Simplemente conocemos U1, habría que calcular ZCC equivalente e I2' la podemos obtener. Por tanto, ZCC equivalente no es muy difícil de obtener, porque es ZCCA por ZCCB, que son los valores que hemos calculado en el apartado anterior. ZCCA más ZCCB, esto en paralelo nos da un valor que es 267,63,19 grados ohmios. Por tanto, a partir de las potencias de cortocircuito de cada transformador, podemos despejar la corriente que circula por cada resistencia de cortocircuito por cada trafo. I'2 al cuadrado, I'(b) al cuadrado, por tanto, I cuadrado B, I2'B vale 38 amperios casi, y esto unos 20, I2'A sin el cuadrado vale 25 amperios. Por tanto, I2' corresponde con la corriente que se va tanto por el trafo A como por el trafo B, I2' en B. Entonces son simplemente sumar esto. El argumento de cada uno viene determinado por su respectiva impedancia, si no recuerdo mal. Correcto. Por tanto, haciendo la suma y viendo los valores que hemos calculado en los apartados anteriores, nos da 61,48 menos 64,37 grados y amperios. U2', aplicando la fórmula que hemos puesto al principio del apartado, es esto por I2'. A ver, pongamos los valores rápido. Es 11.800 0 grados más 267 63,19 por 61,48 menos 64 grados, y esto nos da un total de una tensión 2', 13,44 12,1 menos 0,14 grados voltio. Y luego, simplemente para terminar este ejercicio, lo que nos faltaría calcular para resolver el apartado C es calcular la corriente que se va por cada trafo.
I2B e I2A, que realmente corresponde con el empleo de una fórmula del divisor de corriente. Es I2 por ZCCA entre ZCCB más ZCCA, y para la otra es lo mismo, solo que cambias ZCCA por el ZCCB. I2 por ZCCB entre ZCCA más ZCCB. Esto nos da, voy a omitir todas las cuentas y simplemente pongo el resultado: 27,8 menos 46,61 grados amperio, y aquí omitiendo las cuentas también 23,1 menos 25 grados amperio. Y con esto terminamos el segundo ejercicio de transformadores en paralelo. Hasta luego.